Existe una diferencia abismal entre las personas que navegan por la vida siendo víctimas de las circunstancias y aquellas que las dominan completamente. Esta diferencia no radica en la suerte, el dinero heredado o los contactos familiares. Radica en algo mucho más profundo y poderoso: la mentalidad. Específicamente en lo que los grandes estrategas de la historia han llamado la mentalidad del monstruo. Cuando hablamos de un monstruo mental, no nos referimos a alguien cruel o despiadado sin razón. Nos referimos a una persona cuya mente se ha forjado de tal manera que resulta imposible de manipular, quebrar o utilizar. Es alguien que ha desarrollado una claridad mental tan brutal y una fortaleza psicológica tan sólida que puede enfrentar cualquier adversidad sin perder el rumbo. Es, en esencia, alguien libre de verdad. Nicolás Maquiavelo, el pensador más temido y malinterpretado de todos los tiempos, entendía esta diferencia mejor que nadie. En su época, observó cómo príncipes y líderes caían uno tras otro, no por falta de recursos o ejércitos, sino por carecer de la mentalidad adecuada para enfrentar la realidad del poder. Maquiavelo notó que quienes sobrevivían y prosperaban compartían características muy específicas. Veían el mundo como realmente era, no como deseaban que fuera. Controlaban sus emociones en lugar de ser controlados por ellas. Comprendían el poder de las apariencias y sobre todo actuaban con determinación cuando era necesario. La sociedad moderna nos ha enseñado a valorar la bondad ciega, la ingenuidad como virtud y la vulnerabilidad como autenticidad. Pero la historia demuestra una y otra vez que estas cualidades, aunque admirables en ciertos contextos, no son suficientes para navegar un mundo complejo y competitivo. No estamos diciendo que debas abandonar tu humanidad o convertirte en una persona fría y calculadora. Lo que estamos diciendo es que necesitas desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente, actuar con propósito y proteger tu mente de las manipulaciones externas. La mentalidad del monstruo se construye sobre 4 pilares fundamentales que transformarán radicalmente tu forma de experimentar la vida. El primero es la claridad brutal, la capacidad de ver la realidad sin filtros, sin autoengaños y sin las ilusiones que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en ciclos destructivos. El segundo es el control emocional estratégico, la habilidad de usar tus emociones como herramientas de poder en lugar de permitir que te conviertan en esclavo de impulsos momentáneos. El tercero es el dominio de las apariencias, entender que la percepción que otros tienen de ti es tan importante como tu realidad interna y saber cómo manejar esa percepción a tu favor. El cuarto y último pilar es la acción implacable, la capacidad de ejecutar decisiones con firmeza y sin titubeos cuando llega el momento de actuar. Comencemos con el primer pilar, la claridad brutal. La mayoría de las personas vive en un estado de negación constante. Se mienten a sí mismas sobre sus relaciones, sus trabajos, sus finanzas, sus habilidades y sus perspectivas futuras. Esta negación no es accidental. Es un mecanismo de defensa que el cerebro utiliza para evitar el dolor de enfrentar verdades incómodas. Sin embargo, este mismo mecanismo que nos protege del dolor inmediato nos condena a vivir en un mundo de fantasía que tarde o temprano colapsará. Un monstruo mental hace algo completamente diferente. Desarrolla la capacidad de mirar la realidad directamente a los ojos, sin importar cuán dolorosa o incómoda pueda ser. Si una relación no funciona, lo reconoce antes de invertir años tratando de revivirla. Si un proyecto empresarial está destinado al fracaso, lo acepta antes de arruinarse financieramente. Si una amistad es tóxica y unilateral, toma medidas antes de que drene su energía completamente. Esta claridad brutal no surge de la noche a la mañana. Requiere entrenar tu mente para hacer preguntas difíciles y estar dispuesto a escuchar respuestas que no te gusten.
Significa evaluar constantemente si tus acciones están alineadas con tus objetivos reales, no con los que crees que deberías tener. Significa distinguir entre lo que esperas que suceda y lo que probablemente sucederá, basándose en evidencia objetiva. Maquiavelo observó que los líderes más exitosos eran aquellos que podían evaluar las motivaciones reales de las personas, no las que declaraban públicamente. Entendían que los seres humanos actúan principalmente por interés propio y que reconocer esto no era cínico, sino realista. En tu vida diaria, esto se traduce en observar las acciones de las personas, no solo sus palabras. Se traduce en entender que la lealtad tiene límites, que las promesas se rompen cuando conviene y que tu seguridad y bienestar dependen fundamentalmente de ti mismo. La claridad brutal también significa reconocer tus propias limitaciones y fortalezas sin distorsión. No puedes construir una estrategia de vida efectiva basándote en una evaluación incorrecta de tus capacidades. Si eres excelente en ciertas áreas, debes reconocerlo y aprovecharlo. Si tienes debilidades significativas, debes reconocerlas y desarrollar estrategias para compensarlas o minimizar su impacto. Una vez que desarrollas la claridad brutal, el siguiente paso es igualmente desafiante: el control emocional estratégico. Las emociones son herramientas poderosas, pero también son las vulnerabilidades más grandes que cualquier persona puede tener. La ira, el miedo, la euforia, la tristeza, el amor, la culpa. Todas estas emociones pueden ser utilizadas por otros para manipular tu comportamiento y tus decisiones. El control emocional estratégico no significa reprimir tus emociones o convertirte en una máquina sin sentimientos. Significa desarrollar la capacidad de sentir plenamente, pero decidir conscientemente cómo y cuándo expresar esas emociones. Significa transformar cada emoción en una herramienta que trabaje a tu favor, no en contra tuya. Cuando sientes ira, en lugar de reaccionar impulsivamente y potencialmente arruinar relaciones o oportunidades, un monstruo mental canaliza esa energía hacia acciones productivas. Usa la ira como combustible para trabajar más intensamente, para establecer límites más firmes o para tomar decisiones que ha estado posponiendo. Cuando siente miedo, no lo ignora ni se paraliza por él. Lo analiza para identificar peligros reales y oportunidades de crecimiento. El miedo a menudo señala áreas donde necesitas desarrollar nuevas habilidades o donde estás a punto de salir de tu zona de confort hacia algo más grande. La tristeza, en lugar de ser una emoción que te hunde, se convierte en una oportunidad para la reflexión profunda y el crecimiento personal. Te ayuda a procesar pérdidas, a reevaluar prioridades y a desarrollar una mayor apreciación por lo que realmente importa. La euforia, en lugar de llevarte a tomar decisiones imprudentes, se convierte en una fuente de energía que puedes dirigir hacia proyectos importantes. El amor, quizás la emoción más poderosa y potencialmente destructiva, requiere un manejo especialmente cuidadoso. Un monstruo mental ama profundamente, pero nunca permite que el amor lo ciegue a las realidades de una relación. Nunca sacrifica su bienestar a largo plazo por la ilusión de mantener una conexión que no es saludable. Entiende que el amor verdadero incluye límites, respeto mutuo y crecimiento individual. Maquiavelo entendía que quien no controla sus emociones se convierte en esclavo de quienes sí las controlan. En el ámbito laboral, esto se manifiesta cuando permites que la frustración te lleve a reacciones que dañan tu reputación profesional. En las relaciones personales, se manifiesta cuando el miedo al abandono te lleva a comportamientos dependientes y poco atractivos. En los negocios, se manifiesta cuando la codicia o el pánico te llevan a tomar decisiones financieras desastrosas. El tercer pilar de la mentalidad del monstruo es el dominio de las apariencias. Maquiavelo fue brutalmente honesto al observar que la percepción que otros tienen de ti es tan importante como tu realidad interna, y en muchos casos,
más importante. Esto no es una invitación a la falsedad o la manipulación maliciosa. Es un reconocimiento de cómo funciona realmente el mundo social. Los seres humanos forman impresiones rápidamente y las cambian lentamente. La mayoría de las personas con las que interactúas no invertirán el tiempo o la energía necesarios para conocerte profundamente. Basarán sus decisiones sobre ti en las primeras impresiones, en cómo te presentas, en lo que proyectas y en cómo los haces sentir. Si esto es una realidad inevitable, ¿por qué no utilizarla estratégicamente? Dominar las apariencias significa ser intencional sobre la imagen que proyectas. En un contexto profesional, esto podría significar vestirte de manera que inspire confianza, hablar con claridad y autoridad y mostrar competencia incluso cuando estás aprendiendo. En las relaciones sociales, podría significar proyectar seguridad en ti mismo, establecer límites claros y mostrar que tienes una vida interesante e independiente. Sin embargo, el dominio de las apariencias va más allá de la imagen superficial. Se trata de entender qué aspectos de tu personalidad enfatizar en diferentes contextos. Con algunos colegas podrías enfatizar tu lado analítico y orientado a resultados. Con otros, podrías mostrar más tu lado creativo y colaborativo. Con ciertas personas en tu vida personal, podrías ser más vulnerable y abierto, mientras que con otras mantienes una distancia más profesional. Esta adaptabilidad no es hipocresía, es inteligencia social. Todas las personas tienen múltiples facetas y un monstruo mental elige conscientemente cuáles mostrar y cuándo mostrarlas. Entiende que la autenticidad no significa exponer todo de ti mismo a todo el mundo, sino ser genuino dentro de los límites que eliges establecer. Maquiavelo observó que los líderes más exitosos eran aquellos que podían aparecer virtuosos, justos y compasivos cuando era beneficioso, pero que también podían mostrar firmeza y determinación cuando las circunstancias lo requerían. No eran hipócritas, simplemente entendían que diferentes situaciones requieren diferentes aspectos de la personalidad. En el mundo moderno, esto se traduce en saber cuándo mostrar vulnerabilidad para crear conexión y cuándo mostrar fortaleza para inspirar confianza. Saber cuándo ser colaborativo y cuándo ser asertivo. Saber cuándo compartir información personal y cuándo mantener privacidad. Saber cuándo ser accesible y cuándo crear distancia. El cuarto y último pilar es la acción implacable. Todos los pilares anteriores son inútiles sin este. Puedes tener toda la claridad mental del mundo, el control emocional de un monje budista y la imagen más pulida posible, pero si no actúas cuando es necesario, no eres un monstruo mental, eres simplemente otro soñador bien preparado. La acción implacable no significa impulsividad o agresión sin propósito. Significa que una vez que has analizado una situación, identificado el curso de acción correcto y preparado tu estrategia, ejecutas sin titubeos. No permites que la duda, el perfeccionismo o el miedo a la crítica te paralicen. Maquiavelo observó que los príncipes que dudaban demasiado perdían oportunidades cruciales, mientras que aquellos que actuaban con decisión, incluso cometiendo errores ocasionales, mantenían el poder y la influencia. Esta lección es igualmente válida en la vida moderna. En los negocios, el empresario que espera las condiciones perfectas nunca comienza, mientras que el que actúa con la información disponible aprende, se adapta y progresa. En las relaciones, la persona que evita conversaciones difíciles por temor al conflicto termina atrapada en dinámicas tóxicas, mientras que la persona que aborda los problemas directamente crea relaciones más saludables y auténticas. En el desarrollo personal, quien pospone constantemente los cambios necesarios se queda estancado en patrones destructivos, mientras que quien toma medidas inmediatas, aunque imperfectas, transforma su vida gradualmente. La acción implacable también incluye la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando otros evitan la responsabilidad.
Esto podría significar terminar relaciones que ya no sirven, cambiar de carrera aunque cause incertidumbre temporal, o invertir en tu desarrollo personal, aunque requiera sacrificios a corto plazo. Un aspecto crucial de la acción implacable es la capacidad de mantener el momentum una vez que comienzas. Muchas personas pueden tomar una decisión inicial fuerte, pero pierden la determinación cuando enfrentan los primeros obstáculos. Un monstruo mental entiende que la resistencia es inevitable y se prepara mentalmente para perseverar a través de las dificultades. Cuando estos 4 pilares se combinan e integran en tu personalidad, crean una transformación fundamental en cómo experimentas la vida. Ya no eres reactivo ante las circunstancias, eres proactivo en crear las circunstancias que deseas. Ya no eres vulnerable a la manipulación porque tienes claridad sobre tus motivaciones y límites. Ya no eres esclavo de tus emociones porque las has convertido en herramientas de poder. Ya no eres víctima de percepciones negativas porque controlas conscientemente la imagen que proyectas. Ya no eres paralizado por la indecisión porque has desarrollado la capacidad de actuar con determinación. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, autorreflexión honesta y la voluntad de mantenerte comprometido con el proceso, incluso cuando es incómodo. Requiere la humildad de reconocer cuando estás retrocediendo a patrones antiguos y la disciplina de corregir el rumbo rápidamente. Pero los beneficios de desarrollar una mentalidad de monstruo son extraordinarios. Experimentas una libertad que la mayoría de las personas nunca conocen. La libertad de no depender de la aprobación externa para tu autoestima. La libertad de no ser manipulado por las emociones o tácticas de otros. La libertad de perseguir tus objetivos sin ser saboteado por tus propias dudas y miedos. Y la libertad de crear el tipo de vida que realmente deseas, en lugar de simplemente reaccionar a lo que la vida te presenta. La mentalidad del monstruo no te convierte en una persona fría o despiadada. Te convierte en una persona consciente, estratégica y poderosa. Sigues siendo capaz de amor profundo, compasión genuina y conexiones auténticas. Pero ahora estas cualidades vienen desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Amas porque eliges amar, no porque necesitas ser amado. Ayudas a otros porque tienes abundancia para compartir, no porque buscas validación. Te conectas con otros desde un lugar de integridad personal, no desde un lugar de necesidad emocional. El mundo está lleno de personas que esperan que las circunstancias cambien, que otras personas los rescaten o que la suerte les sonría. Un monstruo mental no espera, crea, no es rescatado. Se rescata a sí mismo y luego rescata a otros. No depende de la suerte. Crea sus propias oportunidades a través de la preparación, la acción y la perseverancia. La transformación hacia una mentalidad de monstruo también requiere una comprensión profunda de lo que Maquiavelo llamaba la naturaleza del poder. El poder no es algo que se posee de manera abstracta. Es algo que se ejerce, se mantiene y se expande constantemente. Un monstruo mental entiende que el poder verdadero no proviene de la fuerza bruta o la intimidación, sino de la influencia, la credibilidad y la capacidad de generar resultados consistentes. En el ámbito profesional, esto se manifiesta de múltiples formas. Un empleado con mentalidad de monstruo no se contenta con hacer el mínimo requerido. Se convierte en alguien indispensable al anticipar problemas antes de que ocurran, proponer soluciones innovadoras y asumir responsabilidades que otros evitan. No busca reconocimiento constante porque su trabajo habla por sí mismo. Cuando surge una crisis, otros naturalmente recurren a él porque ha demostrado consistentemente que puede manejar presión y producir resultados. En el mundo empresarial, un monstruo mental no se engaña creyendo que el producto más innovador o el servicio más perfecto garantiza el éxito.
Entiende que el mercado está lleno de productos excelentes que fracasan por falta de estrategia, posicionamiento o ejecución. Por eso invierte tanto tiempo en entender a su audiencia, construir relaciones estratégicas y desarrollar sistemas que puedan escalar. Sabe que la brillantez técnica sin inteligencia estratégica es una receta para la mediocridad. Maquiavelo también entendía la importancia crucial de lo que llamamos inteligencia situacional. Esto significa la capacidad de leer el ambiente, entender las dinámicas de poder que operan en cualquier situación y adaptar tu comportamiento en consecuencia. Un monstruo mental desarrolla esta habilidad hasta convertirla en un instinto. Puede entrar a una reunión y en pocos minutos identificar quién tiene influencia real, qué agendas ocultas están operando y cómo posicionarse para lograr sus objetivos. Esta inteligencia situacional se extiende también a las relaciones personales. Un monstruo mental puede discernir rápidamente entre personas que ofrecen amistad genuina y aquellas que buscan algo específico. Puede identificar cuando alguien está siendo auténtico versus cuando está siguiendo un guión social. Puede reconocer señales de manipulación, chantaje emocional o comportamiento pasivo-agresivo antes de que se conviertan en patrones destructivos. Pero quizás lo más importante es que un monstruo mental desarrolla lo que podríamos llamar resistencia psicológica. Esto va más allá del control emocional que mencionamos anteriormente. Se trata de la capacidad de mantener tu identidad y tus principios intactos, sin importar qué presiones externas enfrentes. Muchas personas cambian completamente su personalidad dependiendo de con quién están o qué situación enfrentan. Un monstruo mental mantiene un núcleo estable de valores y objetivos que no se ve comprometido por las expectativas ajenas. Esta resistencia psicológica es especialmente crucial en la era moderna de las redes sociales y la información constante. Todos los días somos bombardeados con opiniones, críticas, comparaciones y expectativas de innumerables fuentes. La persona promedio puede ser influenciada dramáticamente por un comentario negativo en línea, una crítica de un colega o una comparación desfavorable con otros. Un monstruo mental filtra toda esta información a través de sus propios criterios y mantiene su rumbo basándose en su propia evaluación de lo que es verdadero y útil. Maquiavelo también enfatizaba la importancia de desarrollar múltiples fuentes de poder e influencia. Un príncipe que dependía de una sola alianza o un solo recurso era vulnerable. En términos modernos, esto significa diversificar tus habilidades, tus fuentes de ingresos, tus relaciones y tus opciones. Un monstruo mental nunca se coloca en una posición donde depende completamente de un solo empleador, una sola relación o una sola estrategia para su bienestar. Esta diversificación se aplica a todos los aspectos de la vida. Profesionalmente significa desarrollar habilidades transferibles que te hacen valioso en múltiples contextos. Financieramente significa crear múltiples flujos de ingresos y no depender de una sola fuente. Socialmente significa mantener relaciones en diferentes círculos y no concentrar toda tu vida social en un solo grupo. Emocionalmente significa desarrollar múltiples fuentes de satisfacción y propósito, en lugar de depender de una sola actividad o relación para tu felicidad. Otro aspecto fundamental de la mentalidad del monstruo es la capacidad de aprender de manera continua y adaptarse rápidamente. Maquiavelo observó que los líderes más exitosos eran aquellos que podían cambiar sus estrategias cuando las circunstancias lo requerían, sin aferrarse rígidamente a métodos que ya no funcionaban. En el mundo moderno, donde el cambio es la única constante, esta capacidad de adaptación es absolutamente crucial. Un monstruo mental desarrolla lo que podríamos llamar humildad estratégica. Esto significa estar dispuesto a admitir cuando algo no funciona, cuando has cometido un error o cuando necesitas aprender algo nuevo.
Pero esta humildad no viene desde un lugar de inseguridad o baja autoestima. Viene desde la confianza de saber que tu valor no depende de ser perfecto, sino de tu capacidad de crecer, adaptarte y mejorar constantemente. Esta mentalidad de crecimiento se extiende también a cómo manejas el fracaso. La persona promedio ve el fracaso como una reflexión de su valor personal y tiende a evitar riesgos para proteger su ego. Un monstruo mental ve el fracaso como información valiosa y una oportunidad de refinamiento. Cada fracaso le enseña algo sobre lo que funciona y lo que no, sobre sus propias limitaciones y sobre cómo mejorar su estrategia para el futuro. Finalmente, un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental en la filosofía maquiavélica, es la importancia de tener una visión a largo plazo. Muchas personas viven reaccionando a eventos inmediatos sin una comprensión clara de hacia dónde se dirigen. Un monstruo mental siempre tiene en mente un horizonte más amplio. Cada decisión, cada acción, cada relación se evalúa no solo por su beneficio inmediato, sino por cómo contribuye al logro de objetivos más grandes y significativos. Esta visión a largo plazo también incluye la capacidad de hacer sacrificios temporales por beneficios futuros más grandes. Mientras otros buscan gratificación inmediata, un monstruo mental está dispuesto a invertir tiempo, energía y recursos en proyectos que pueden no dar frutos por meses o años. Esta capacidad de postergar la gratificación y trabajar consistentemente hacia objetivos a largo plazo es lo que separa a los exitosos de los mediocres en cualquier campo. Si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que tienes el potencial para desarrollar esta mentalidad. La pregunta no es si puedes convertirte en un monstruo mental, sino si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para lograrlo. Si estás dispuesto a enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo y tu vida. Si estás dispuesto a desarrollar el control emocional que te liberará de ser reactivo. Si estás dispuesto a ser estratégico sobre cómo te presentas al mundo. Y si estás dispuesto a actuar con determinación cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes. La elección es tuya. Puedes continuar viviendo como la mayoría de las personas. Reactivo, vulnerable a la manipulación, esclavo de tus emociones y dependiente de circunstancias externas para tu felicidad y éxito. O puedes comenzar el proceso de transformación que te convertirá en el arquitecto de tu propio destino. Maquiavelo entendía que la vida no es justa, que el mundo no recompensa automáticamente la bondad o la intención, y que aquellos que no están preparados para la realidad del poder y la influencia están condenados a ser víctimas de quienes sí lo están. Pero también entendía que cualquier persona con la mentalidad correcta puede transformar su posición en la vida, independientemente de su punto de partida. La mentalidad del monstruo no es un destino final, es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y refinamiento. Cada día te presenta nuevas oportunidades para aplicar estos principios, para fortalecer tu mente y para crear la vida que realmente deseas. La pregunta es si tendrás el coraje de comenzar y la determinación de continuar. El poder está disponible para quienes están dispuestos a reclamarlo. La libertad está disponible para quienes están dispuestos a conquistarla. La vida extraordinaria está disponible para quienes están dispuestos a construirla. ¿Serás uno de ellos?